Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Este año, 2026, se cumplen 20 años desde la primera aplicación de la encuesta bicentenario de la Universidad Católica. 2 décadas donde este estudio ha permitido observar cómo cambian y cómo persisten las creencias, valores, expectativas y tensiones también en nuestra sociedad. Y a propósito de este aniversario, estamos conversando con quienes han trabajado activamente en el diseño, levantamiento y análisis de la encuesta para profundizar en sus hallazgos y también las tendencias de largo plazo. En este tiempo, la encuesta Bicentenario UC ha registrado uno de los cambios culturales más profundos e interesantes de nuestra sociedad, la transformación del mundo religioso. Los datos muestran una caída sostenida en la identificación católica, una pérdida de confianza en las instituciones religiosas y al mismo tiempo la permanencia e incluso la reconfiguración de ciertas creencias, búsquedas espirituales también. Permite observar la encuesta un proceso complejo, menos pertenencia institucional, mayor distancia crítica y nuevas formas de relación con lo religioso que dialogan con cambios generacionales, culturales y también políticos más amplios. Eduardo Valenzuela es sociólogo académico de la Católica y uno de los investigadores que han analizado en profundidad la evolución de las creencias religiosas y su vínculo con la cultura, la confianza institucional y los cambios sociales en Chile. Eduardo Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos en Pauta Propia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo, en el libro que están sacando, ¿verdad? A propósito de estos 20 años, está el capítulo de la religión que tú escribes a propósito de la observación que has hecho en el tiempo también. Y hablas aquí de 2 décadas adversas. Déjame preguntarte, si miramos estos 20 años en perspectiva, ¿cuál es el cambio más relevante en la relación de los chilenos con la religión? ¿Hay algún hito en particular? No, es una tendencia sostenida, ha tenido sus inflexiones, pero en general es una tendencia sostenida hacia la desafiliación religiosa, especialmente católica. Eso significa que aumenta la proporción de personas que te dice que no tiene ninguna religión Ujú. y disminuye abruptamente, sostenidamente, la proporción de personas que te dice que es católica. Mientras que la proporción que dice ser evangélica, protestante, se ha mantenido plana, estable. Estas son como las 3 grandes tendencias, ¿ah? Entonces, desafiliación, distancia, desidentificación con el mundo católico, los evangélicos estables, y lo que aumenta no es el ateísmo, Mm, como se cree habitualmente, ni la increencia exacto. necesariamente, un poco, pero en general lo que aumenta es la proporción de personas que te dice que no tienen religión y sin embargo son personas que tienen creencias Creen en religiosas. algo. ¿Y qué te dice eso, Eduardo? Porque, claro, esta caída clara en la identificación católica, pero no necesariamente el abandono total en las creencias. ¿Qué nos dice? ¿Estamos frente a un proceso de secularización o más bien una transformación de la manera de creer? ¿Tiene que ver con la desconfianza institucional? ¿Cómo lo explicamos? Es difícil, es una crisis, actualmente es una crisis de pertenencia más que de creencia. Ujú. Hay 2 hipótesis al respecto. Una, que esto es una forma de reconfigurar el mundo religioso, se va a creer, se va a seguir creyendo, a pesar de que la pertenencia institucional va a ser inestable o baja o episódica. Puede ser una nueva forma de articular creencia religiosa, pero también hay una segunda hipótesis que dice que esto es el primer paso para un proceso de secularización más profundo Mm. que afectaría a la creencia. Primero se pierde la pertenencia y Y luego después, la creencia. quizás en el lapso de una generación o de 2, la creencia. Y la razón de eso es que cuando no hay pertenencia y alguna clase de membresía activa en una comunidad de creyentes, es muy difícil transmitir esas creencias Mm. a la siguiente generación. Ujú. Entonces,
hay algunos que sostienen de que esto es un primer proceso de solarización profundo. Enfrentado a esas dos hipótesis, uno tiene que esperar, creo yo, a ver cómo se reconfigura el panorama religioso, Y ¿ah? Eduardo Valenzuela se inclina más por alguna de esas dos hipótesis, a lo mejor usando la historia como antecedente, los cambios culturales que ha vivido la civilización finalmente, ¿verdad? Porque aquí no es que este no es el único tiempo que hemos vivido, esto tiene también una historia. Esto ¿Te inclinas por alguna? claro, claro, porque esto lo vivió Europa, ¿ah? Ujú, Eh, este no es una cosa que nos sucede a nosotros. Tiene la novedad de que está sucediendo en el sur, ya no en el norte desarrollado, y está sucediendo en un país como el nuestro, que fue parte de un continente abrumadoramente católico. Tiene esa novedad, claro. pero esto ya sucedió en Europa y yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. El proceso de secularización avanza un poquito. Ujú. em, y hay países hoy día como Francia o Inglaterra donde tú encuentras a una buena mitad de la población que se dice increyente, ya no Claro. solo no perteneciente. Pero por otro lado, hay otra buena mitad que conserva la creencia. Nunca el proceso de secularización es completo, ni total, ni completamente abrumador. Eh, Hay un fondo, se mantiene, persiste un fondo de creencia religiosa bien considerable, incluso en países que nosotros consideramos secularizados, ¿ah? Mm. Pero esas creencias se dan bastante al margen, a veces en la periferia de las religiones organizadas. Déjame preguntarte, porque esto de que el norte, el hemisferio norte lo haya vivido, que el sur, el hemisferio sur lo esté empezando a experimentar, ¿cuánto se conecta con el desarrollo? Con el desarrollo económico, con los mayores niveles de educación, con la salida eventualmente de la pobreza o de la marginalidad, etcétera, 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 pero con ese tipo de cambio. Con todas esas cosas está conectado. Mm, Y en general, la secularización está relacionada con bienestar, con más educación, con más seguridad existencial, esas cosas. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo atrás, Estados Unidos era una gran excepción religiosa. Y lo que sucedía en Europa no sucedía en Estados Unidos. Y Estados Unidos permanecía bastante religioso mm, y hasta el día de hoy. Es un país claramente más religioso que cualquier otro país europeo, con la excepción de Polonia, quizás de Italia o Irlanda. Pero entonces, la relación entre modernización y secularización es una relación problemática. mm. No es evidente ni necesario que todos los procesos de modernización conduzcan a la secularización. Ahora es cierto que Estados Unidos ha comenzado una pendiente muy similar a la nuestra. La cifra nuestra, un 30% de la población que te dice que no tiene ninguna religión, es actualmente la cifra norteamericana también. Estamos como a la par, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. pero en un país secularizado como Francia, Inglaterra o los países escandinavos, esa proporción puede ser hasta el doble, 50, 60%. Claro. Estamos conversando con Eduardo Valenzuela, sociólogo y académico de la Universidad Católica, a propósito del capítulo religión contenido, ¿verdad?, en este libro de los 20 años de la encuesta Bicentenario. Este es un tema que tú has trabajado mucho, Eduardo. Quisiera ver, pues, escuchar de vuelta también, ¿verdad?, tu mirada del rol que han jugado los escándalos y la crisis de confianza institucional en este distanciamiento de la gente, en esta pérdida de adhesión, si tú quieres ponerlo también de alguna manera hacia la Iglesia Católica. ¿Cuánto de este cambio ha ocurrido en relación con esos escándalos? Esto venía de antes de que apareciera cualquier escándalo. Si uno revisa las cifras de la década del 90,
Y probablemente va a perdurar ahora después de que el gran ciclo de los escándalos haya pasado, ¿ah? Ya más de fondo, que tiene que ver con un cambio cultural, Ujú. eh, con el contacto y la manera de contactarse con el mundo moderno que tienen las distintas sociedades. Ahora, los escándalos afectaron algunas cosas, eso sí, hasta donde nosotros sabemos y podemos advertir. Primero, la confianza institucional. Claro. Confianza sí fue afectada por los escándalos, porque además tiene sus puntos de inflexión, de caída abrupta justo en el momento, el 2010 con el momento Caradima, después el 2019 tras la visita del Papa. Entonces, la confianza institucional se resintió a raíz de los escándalos, sin duda alguna, ¿ah? Eh, Otra cosa que también pasó en parte con los escándalos es que la gente dejó de frecuentar la iglesia católica y bajó bastante sensiblemente la tasa de asistencia semanal, al menos la tasa de asistencia regular a las iglesias. Sin embargo, em, hay cosas que no se resintieron, bien importantes. La matrícula, por ejemplo, en colegios católicos o en universidades católicas no sufrió ningún efecto, a diferencia de Estados Unidos, Mm, donde los escándalos provocaron una deserción bien masiva de la educación católica. Aquí nada. Las donaciones a las grandes obras sociales de la iglesia ujú, tampoco se resintieron. mm. El dinero del culto sí, el dinero que la gente da porque no iba a la iglesia Claro. sí, pero el dinero que la gente da a las grandes obras sociales como Las Rosas, Hogar de Cristo, eso no se resintió. Entonces los escándalos tuvieron un efecto importante, institucionalmente importante, desde luego en la credibilidad del sacerdocio, ¿ah? Ujú, ujú. Y sobre todo en la eficacia sacramental de los sacerdotes, especialmente relacionadas con la confesión, en fin, eso se resintió también, ¿ah? Entonces, los escándalos tocaron y afectaron duramente a la institución, sin duda alguna. Pero de lo que estamos hablando es algo más que la institución, y Mm, que es la mm. profesión de fe, la creencia de las personas, su relación con Dios. Y eso tiene una dinámica que no se puede explicar solamente por los escándalos. Desde la mirada de los 20 años de la encuesta, ¿qué diferencias generacionales aparecen también con más claridad en la forma de relacionarse con la religiosidad, con la espiritualidad y también con la pertenencia? Tú decías que esto deja de transmitirse finalmente y eso provoca eventualmente algún efecto. Yo creo que muchos hemos visto en generaciones nuestras que hacia abajo, los más chicos, los más jóvenes, van perdiendo efectivamente esa pertenencia. No sé, las confirmaciones ya prácticamente no se hacen en muchos colegios y una larga, y ni hablar de participar activamente, etcétera. Pero más allá de esos ritos, hay una cuestión generacional que aparece con bastante claridad, ¿o no? Sí, ahora sí, la crisis de pertenencia está alojada especialmente entre jóvenes. Los jóvenes pueden, hasta la mitad de los jóvenes pueden decirte que no tienen ninguna religión en Chile hoy. Mm, Y entendiendo por joven 18, 34 años, o sea, en un ese sentido joven. amplio. Mm. Ah, claro. La crisis de pertenencia está ahí, radicada muy fuertemente ahí. Pero no es un fenómeno que uno pueda decir generacional, o sea, que no se produzca entre las personas mayores. Hay algo también en las personas mayores de todo esto. eh, no es algo privativo de los jóvenes, pero es ahí donde está el meollo de esta desafiliación Y católica, probablemente ¿ah? el mayor descreimiento se puede dar entre los jóvenes, ¿o no? Claro, claro. Y de ahí seguimos Exacto. construyendo, claro. Y Eduardo, y esta
pérdida de centralidad de las instituciones religiosas, que por muchos años y por distintas circunstancias en Chile han sido fundamentales, ¿verdad? Lo siguen siendo en muchos terrenos, en la educación, en otros más. Pero siempre tiene esos efectos visibles en materia de cohesión social o la manera en que se construye comunidad. ¿Cuánto afecta a eso también? Yo creo que afecta mucho. Este es un país que sufrió un, un revés importante en sus instituciones, llamémoslas así, morales, eh, en la credibilidad de sus instituciones morales, no solo la iglesia o las iglesias, eh, sino otras también. Entonces, yo pienso que eso tiene un efecto de cohesión importante, ¿ah? Lo que sucede cuando se pierde el vínculo con las instituciones, que ya sucedió en el sistema político largamente y que eventualmente sucede con instituciones, incluso con las iglesias, cuando tú pierdes el vínculo institucional, lo que sucede es que la gente eh, se, 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 se rasca con sus propias uñas, po. Mm, mm, Hace su vida, se despreocupa del resto, desconfía de medio mundo. em, em, entonces se exacerba un comportamiento estratégico, individualista, mm. em, poco cívico, poco prosocial. Se resienten las organizaciones sociales, se resiente la vecindad, se resienten los espacios comunes, la orientación al bien común, ¿Por que qué después crees de todo, tú, sí, perdona, por qué crees tú que el mundo evangélico y protestante, en cambio, sí ha logrado mantener su nicho, su segmento, no ha tenido grandes cambios en, comillas, adhesión? claro, eso sí hay que desmentir esta idea de que el mundo evangélico crece Sí, no, por eso te digo sostenidamente. que lo ha mantenido. Ujú. Sí, hace 20 años que no crece. Ajá. Y Claro, quedó ahí. pero visto estos otros resultados, parece ser un mérito a esta altura, ¿o no? Claro, lo que tiene el mundo, especialmente el mundo evangélico, es que logra tasas de contacto con la iglesia mucho Mm, mayores que alrededor de un 40% mm. de los evangélicos declara que va a su iglesia Claro. regularmente, Y tiene una semanalmente. cosa de comunidad muy activa también. Claro, si tú Sí. lo contrapones con el 8 o 10% católico, son 4 veces de Ujú, diferencia, ujú. cuatro veces más. Entonces, el mundo evangélico es un mundo que se mantiene más cohesionado, se mantiene con más institución. Es un mundo además que reclama más institución porque necesita más protección social, necesita más cobijo, necesita más la comunidad creyente. Entonces, en ese sentido, el mundo evangélico ha resistido mejor esta crisis que el mundo católico, ¿no? Mm. Eduardo Valenzuela, esta pérdida de influencia de la Iglesia Católica y de visibilidad también de la Iglesia Católica ha significado una pérdida de referentes, referentes morales, éticos, valóricos que eran compartidos y eran muy visibles durante mucho tiempo. ¿Se están desplazando a otros ámbitos? ¿Simplemente se pierden y ese espacio no lo llena nadie? ¿Cómo analizas tú eso también? Claro, ese es un espacio que tiende a adelgazarse al menos, Mm, ¿ah? mm, Vivimos en sociedades más pluralistas, donde hay más referentes simbólicos, donde hay más pluralidad de estilos de vida, más diversidad moral. Eh, bueno, tenemos que acostumbrarnos también a vivir en un mundo mucho más abierto, más inestable, que el mundo del que nosotros, un mundo que tiene mm. menos espacios comunes de Menos reconocimiento. certeza. Claro, ve tú la audiencia, por Mm, ejemplo, que tenía la televisión abierta en la época en que nosotros éramos jóvenes, claro. programas que veía prácticamente todo el país, 40, 50% de rating, todo el mundo hablaba de eso. Esa clase de espacios comunes, ¿no es cierto?, que congregaban, hoy día son menos frecuentes, menos visibles. eh,
las iglesias que también tenían ese efecto de congregar en torno a una creencia común a mucha gente, Mm, están también perdiendo ese terreno. Entonces, vamos a vivir en una sociedad donde el espacio común es más delgado, más inestable, más precario, más frágil. Pero eso es una característica de las sociedades modernas. No es, ujú. se puede transformar en una patología, claro, social, en un problema serio de cohesión social, cuando, pucha, la gente pierde toda orientación hacia lo que es común y se rasca con sus propias uñas y dice, como escuchamos por doquier, bueno, cada cual tiene que hacer lo suyo, yo tengo que trabajar al día siguiente, así que ¿qué me importan Claro, los igual problemas tengo que comunes? trabajar. Ujú. Claro, ¿me entiendes? Entonces cuando empiezan a incubarse esas actitudes, yo encuentro que eso es bien preocupante en una sociedad como la nuestra. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ves tú que está haciendo y qué debiera hacer la Iglesia? ¿Cómo debe leer la institución Iglesia Católica todo esto, toda esta información, toda esta línea de tiempo? Y cómo resituarse en este, que es un contexto distinto. Claro, bueno, la Iglesia Católica, claro, tiene que sacar mucha y muy importante enseñanza de todo esto. Eh, 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 es una iglesia que dependió excesivamente de los sacerdotes, Mm, esto que llamamos clericalismo, eh, una iglesia que se construyó casi enteramente con el monopolio religioso, moral y institucional del sacerdote. Eso hoy día tiene que ir cambiando claramente. Es una iglesia que tiene que abrirse hacia el laicado muy, muy sostenidamente, muy decisivamente, entre otras cosas porque cada vez hay menos sacerdotes. mm. Y eso es un remesón importante. Es cierto que eso está anunciado desde el concilio, ha habido un proceso de apertura creciente. El segundo gran desafío de la Iglesia Católica no es solo el laico, sino también la mujer, ¿ah? La ¿La posición, incorporación? incorporación, consideración, Mm, la mirada que la Iglesia tiene sobre la mujer. Claro, tiene que ir cambiando. La mujer se ha incorporado enteramente en el mundo moderno, en todas claro. sus tareas, sus áreas de decisión. Mm, ya no resiste mucho más análisis tener una estructura tan cerrada, digamos, respecto, al menos institucionalmente cerrada respecto de la mujer. Entonces, hay cambios importantes que la iglesia tiene que enfrentar. Porque probablemente la masa de jóvenes desafecto o derechamente no creyentes solo va a seguir creciendo, digamos, y llega el momento que se va a quedar sin comillas públicos. Exacto, y exactamente. Entonces, la perspectiva no es, hoy día se habla un poco de revitalización, claro, porque el péndulo se fue muy, muy, Mm, muy hacia la desafección ujú, completa, la desconfianza. La desconfianza llegó a niveles críticos en las instituciones religiosas. Entonces, de repente el péndulo vuelve un poquito, las cosas se estabilizan, em, pero claro, el futuro, los próximos 20 años, no, no predicen, digamos, que las cosas vayan a ir mucho mejor de lo que han ido, ¿ah? ujú, ujú. Hasta ahora. Quizás no tan dramáticamente, porque el ciclo de los escándalos sexuales ya se está cerrando, entre otras cosas porque la Iglesia ha actuado sobre sí misma en ese aspecto, Mm. pero la erosión de la institucional religiosa es algo que está todavía en marcha y todavía vivo, ¿no? Ahora, con todo y un poquito para cerrar con esta idea de la conversación, Eduardo Valenzuela, todavía hay un universo de gente interesante que declara rezar diariamente, más mujeres que hombres.
Claro, eso es bien importante. Em, Hay un concepto que se llama hoy día religión vivida Mm. y hay mucha religión fuera del templo. Eh, y la gente hace muchas cosas religiosas, religiosamente significativas, fuera del templo. O sea, no necesita ir a la iglesia para hacer algo religiosamente, sino que lo hace en su vida cotidiana, en su casa, en la calle, en distintos lados. Hay expresiones de religiosidad, ¿ah? Y una de ellas, y muy importante en nuestra cultura, es la oración diaria. A la Mm. gente reza mucho en este país. Generalmente oración de petición, la gente pide encarecidamente por lo suyo, eh, y esa forma de expresión religiosa está totalmente viva. eh, y lo mismo hay que decir de la religión de santuario. Los santuarios Claro, siguen Lo Vázquez llenos. fue bien impresionante ahora en diciembre. Bueno, claro, Mm. todos los Todos santuarios los que yo años. conozco, todos los años, La Tirana, Mm. Andacollo, Lo Vázquez, Yumbel, todos los grandes santuarios, también los pequeños, están todos llenos. Entonces, la piedad popular y esto que llamamos la religión vivida fuera del templo, eso está bien vivo y eso hay que considerarlo también en este diagnóstico, ¿ah? Sí. Es una particularidad de países como los nuestros que conservaron mucha religión popular. Y ese núcleo básico de religiosidad popular no ha sido afectado por esta crisis seriamente. Eduardo Valenzuela, sociólogo académico de la Universidad Católica, investigador del tema religioso, a partir también de los datos de la encuesta Bicentenario que cumple 20 años en este 2026. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pauta Propia. Que estés muy bien. Gracias a ti, Connie. Chao, muy buenas tardes.